mis aventureros, en esta nueva oportunidad estaremos realizando un mono deportivo escolar para niños o niñas. En la descripción le estaré dejando el link con la tabla de medidas. Iniciaremos doblando el papel a la mitad. Marcaré un punto a los 6 centímetros y uno a los 8. Esto es para la pretina y los 2 centímetros para la parte trasera. Escuadramos unas líneas. En esta oportunidad estaré trabajando con la talla 10. A partir de la segunda línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que en mi caso son 21. Marcamos y escuadramos. En esta línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que en mi caso son 21. Y lo marcamos aquí y unimos estos puntos. Marcamos el tiro delantero, que son 4 centímetros. Subimos en el vértice 2.5 y en esta línea subimos 6. Y unimos para formar el tiro delantero. Entramos 1 centímetro y unimos. Desde esta línea marcamos el largo del pantalón, que son 82 más 2 centímetros para ruedo. Escuadramos estas líneas. Buscamos la mitad entre la línea de cadera y el largo total. Y subimos 2 centímetros. Y escuadramos una línea para formar la línea de rodilla. En esta línea vamos a marcar 20 centímetros. Y en la bota vamos a marcar 18 centímetros. Unimos estos puntos y ahora con una curva suave vamos a unir al tiro. Aquí vamos a bajar 11 centímetros y realizamos una marca. A partir de ese punto marcamos 15 centímetros que es para la boca del bolsillo. Aquí mismo vamos a estar realizando el trasero. Para ello, en la segunda línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 3 centímetros, que en mi caso son 23 centímetros. Marcamos 23 aquí. Y unimos estos puntos. Marcamos el tiro trasero, que es el doble del delantero. Serían 8 centímetros. Subimos 4 en el vértice y buscamos la mitad de esta línea. Y unimos estos puntos para formar el tiro. Subimos 2 centímetros y entramos 1. Y unimos al tiro. Aquí vamos a continuar la línea del tiro. Marcamos también el delantero. Unimos estos dos puntos a la parte delantera. Este es en el caso que quisiéramos separar la pretina del pantalón. En este caso yo la voy a realizar unida. Aquí en la bota salimos 2 centímetros y en la línea de rodilla salimos 2 centímetros y unimos. Unimos al tiro con una curva suave.
Recortamos, doblamos los 2 centímetros de ruedo y cortamos la parte trasera primero. En este caso no vamos a separar la pretina porque la voy a dejar unida al pantalón. Simplemente bajo los 2 centímetros en la parte delantera y los uno a la parte trasera, de esta manera. En caso dado que quieran separar la pretina del pantalón, lo van a cortar por aquí y realizan la pretina aparte. Doblamos los 2 centímetros y cortamos la parte delantera. Separamos y así tendríamos la parte delantera y trasera. Medimos el tiro tanto delantero y trasero que nos coincida. Aquí iría de una vez pegado el elástico y solamente nos quedaría coser al doblar. Pasamos a realizar el bolsillo. Para el bolsillo hacemos un ángulo de 90 grados. En esta línea vamos a marcar 23 centímetros. Bajamos 4 centímetros y hacemos una marca. Marcamos 15 centímetros a partir de allí y realizamos otra marca, que esto es para que coincida con la entrada del bolsillo. En esta línea marcamos 7 centímetros. A los 13 centímetros marcamos un punto y subimos 7 centímetros. Y marcamos. Unimos estos puntos de esta manera, con una regla curva. Aquí subimos 1 centímetro y unimos para formar el bolsillo. Recuerden que estas son las marcas que necesitamos para que coincida con la entrada de la boca del bolsillo. Recortamos y así nos quedaría. Estas dos marcas nos tienen que coincidir. Este se cortaría por 4, este por 2 y este por 2. Esto sería todo por parte del patronaje. Pasamos al corte. Aquí ya tenemos las piezas cortadas, pasamos a la confección. Iniciaremos pegando los bolsillos. Para ello enfrentamos el derecho del bolsillo con el derecho del pantalón. Y vamos a coser a 1 centímetro. Realizamos piquetes en las esquinas, con cuidado de no cortar la costura. Abrimos y pasamos una costura del lado del bolsillo. Pasamos el bolsillo hacia la parte de atrás y pasamos una costura al ancho del pie. Enfrentamos el derecho del bolsillo y vamos a coser alrededor. Enfrentamos la parte delantera con la parte trasera y cosemos el lateral, teniendo en cuenta de sujetar el bolsillo a la hora de coser. Nos quedaría de esta forma. Realizamos lo mismo del otro lado. Y ahora enfrentamos derecho con derecho
y vamos a coser los tiros. Abrimos y cosemos entre piernas. Volteamos el pantalón. Voy a utilizar un elástico con cordón. En este caso voy a medir en la parte delantera para colocar unos ojetes. O también pueden usar elástico liso. Una vez que ya haya colocado los ojetes, voy a unir el elástico. Marcamos la mitad y lo posiciono en la parte trasera. Sujeto y estiro hasta la parte delantera y cosemos alrededor. Doblamos y vamos a pasar una costura alrededor. En este caso yo la voy a estar realizando con una colloretera. Ustedes pueden hacerlo con su recta y le pueden pasar doble costura. Así nos quedaría el elástico. Pasamos a realizar los ruedos. Sacamos el cordón y así quedaría el mono. Espero que les sea útil. Suscríbete si no te has suscrito, dale like y los espero en el próximo tutorial.